Buenas noches. La noticia del día es el nuevo atentado al oleoducto San Miguel Orito, que las autoridades creen fue cometido por las FARC. La voladura fue a la altura del Tigre, en el tramo entre Puerto Asís y La Hormiga, en el Putumayo, y generó un incendio de tal proporción que llegó hasta la vía pavimentada, lo que obligó a su cierre temporal. Esta mañana las autoridades capturaron a 4 supuestos miembros del Frente 48 de las FARC, señalados de ser responsables de los últimos atentados a la infraestructura energética del país. Vamos a ampliar esta noticia y ahora los invitamos a contestar la pregunta que hacemos en nuestra cuenta de Twitter, @CMI La Noticia. Hoy el presidente Santos sancionó la ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo con penas entre 20 y 41 años de prisión. ¿Cuál es su opinión sobre el efecto que esto puede tener en la protección de las mujeres contra la violencia de género? De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Nuevo atentado a oleoducto en Orito, Putumayo provoca derrame de crudo. Ejército frustra acción terrorista. Evita nuevo derrame de crudo que pretendían realizar guerrilleros de las FARC. Consejo de Estado pide incluir la protección al medio ambiente en diálogos de La Habana. Yo no me voy a ir del país. Habla el empresario Alexandro Corridori, vinculado a la quiebra de Interbolsa. Se agudiza choque entre la ministra de Educación y el Centro Democrático. Quieren enfrentar al gobierno con los pequeños comerciantes por razones electoreras. Presidente Santos sanciona ley anticontrabando y envía mensaje a comerciantes de San Andresitos. Cae gigantesco cargamento de cocaína del clan Úsuga en el Chocó. Vicepresidente anuncia gigantesco plan de obras. Trabajos en 58% de la red vial. El Papa Francisco celebra multitudinaria misa en Guayaquil. Caída masiva en el Tour de Francia. Nairo Quintana se recupera, avanza al puesto 17. James Rodríguez y Falcao García en la selección de los peores de la Copa América. Continúa la pelea entre Paulina Vega, la actual Miss Universo, y el magnate Donald Trump. La colombiana dice no entender por qué el norteamericano la llama hipócrita. Al final de la emisión, detalles de esta polémica. Hola, secreto desde Medellín. 1. El metro de Bogotá se estudia en Medellín. 2. Controversia sobre relleno sanitario en el Valle. 3. Uniautónoma de Barranquilla tendrá camiseta de las Naciones Unidas. 1 desde Medellín, 2 desde Cali y 3 desde Barranquilla al cierre de la misión. El incendio en la vereda Luxon, provocado por la voladura del oleoducto en el Putumayo, fue controlado por las autoridades y la vía vehicular pudo ser reabierta. Las operaciones o los operarios alcanzaron a cerrar las válvulas a tiempo para evitar un nuevo derrame de petróleo. 2 cargas explosivas fueron puestas a lo largo del oleoducto San Miguel Orito en el municipio de Orito, en Putumayo. Las detonaciones provocaron el derrame de crudo que por fortuna no contaminó fuentes hídricas. Efectivamente, hoy siendo las 9:30 de la mañana en la vereda de Luzón del municipio de Orito, que queda ubicado en el Bajo Putumayo, nuevamente los grupos al margen de la ley, las FARC, el Frente 48, atenta contra la infraestructura petrolera que queda ubicada en ese sector del departamento del Putumayo. La explosión, que según las autoridades fue obra de las FARC, afectó a algunas viviendas ubicadas al lado del oleoducto. Hasta el momento no tenemos un reporte oficial de cuántas son las víctimas, cuántas son las viviendas afectadas, cuántas son las familias que se encuentran en este momento como víctimas de esa situación, pero sí estamos trabajando en ello con una comisión de verificación y esperando el reporte oficial con miras a lograr atender a esa población. En esta misma zona, en el Tigre, zona rural de Puerto Asís, la Brigada de Selva 27 del Ejército evitó que la situación se tornara peor, al frustrar que el Frente 48 de las FARC derramara el crudo que transportaban 10 tractomulas. Ahí pretendían hacer un bloqueo y ordenar a los conductores de estas tractomulas a hacer el derrame de crudo. Se presentó un combate en el cual gracias a la acción de las tropas y la reacción rápida de las mismas, se logró neutralizar este acto terrorista. A esta hora el ejército permanece en la zona custodiando la vía.
El presidente del Consejo de Estado, Rafael Vergara, pidió al gobierno en nombre del Alto Tribunal incluir en los diálogos de paz de La Habana los daños que ha causado el conflicto armado a la protección del medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y de la biodiversidad. Es una simple solicitud para que se incluyan en todos los procesos de paz. Esta petición, dada a conocer por el presidente del Consejo de Estado, está contenida en una sentencia de la sección tercera que acogió una ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio que condena a la nación por la muerte de un soldado que custodiaba el oleoducto trasandino en Puerres, Nariño. El medio ambiente se vio afectado por la explosión y el vertido de hidrocarburos del oleoducto trasandino en las fuentes de agua cercanas. El fallo advierte que los atentados contra los bienes ambientales del Estado violan acuerdos internacionales que establecen que en los conflictos se velará por la protección del medio ambiente natural. Los bienes ambientales están protegidos convencional y constitucionalmente, por lo que este tipo de hechos violan los convenios de Ginebra. También pidió a la Fiscalía investigar a las FARC por los daños que causa con los atentados y en particular el que terminó con la muerte del soldado el 15 de abril de 1996. La sección tercera le solicitó a la Fiscalía General que evalúe si es procedente investigar a la organización insurgente FARC por las acciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. En la decisión, el Consejo de Estado declara la responsabilidad del Estado al encontrar que la patrulla militar atacada no contaba con la preparación ni el entrenamiento para proteger el oleoducto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegura que un eventual cese bilateral al fuego con las FARC antes de la firma de la paz debe ser verificable y definitivo, tal y como lo notificó al país el jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle. El ministro del Interior dijo que esa siempre ha sido la posición del gobierno. Las FARC tienen que aceptar la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y tienen que entender que cualquier cese bilateral del fuego debe ser verificable y debe ser definitivo. Y esa ha sido siempre la posición del gobierno. El alto consejero para los derechos humanos, Guillermo Rivera, asegura que esta posición del gobierno no se debe a la reciente escalada terrorista de las FARC, como algunos lo quieren hacer ver. Eso no es cierto. Desde el mes de enero y febrero, el presidente le expresó a los colombianos que había dado instrucciones a los negociadores para que se empezara a través de una subcomisión técnica a buscar la posibilidad de un cese bilateral al fuego. El ministro Cristo dice que caben propuestas como las zonas de concentración de ubicación para poder verificar ese cese al fuego, pero eso lo debe definir la subcomisión técnica que está estudiando este tema. Por su parte, el general en retiro Jaime Ruiz Llano aseguró que las declaraciones de Humberto de la Calle frente a un cese bilateral al fuego antes de firmarse un acuerdo de paz representan la prueba de que el gobierno quiere resucitar las negociaciones de paz con las FARC. Los militares en retiro indicaron que es un acto desesperado del gobierno cuando se sabe que no hay garantías por parte de las FARC. Uno entiende que es el afán de tratar de salvar el proceso, ¿no? Lo quieren proteger, lo quieren reavivar, lo quieren resucitar porque está prácticamente muerto. Para el excomisionado de paz Carlos Holmes Trujillo, es insostenible continuar con el proceso de paz con las condiciones de desánimo actuales de la población. Por eso señaló su desacuerdo con un cese bilateral antes de la firma de un acuerdo final. Eso sería un grave error, sería una nueva concesión a las FARC indebida y sería un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas de la República, además de que sería un atentado contra la Constitución. El excomisionado Camilo Gómez indicó que lo que se debe hacer es concentrar a las FARC y verificar su cese de hostilidades. El problema no es si es antes o después, sino cómo es. Un cese bilateral que no pueda ser verificado es imposible. Un cese bilateral que no pueda saberse dónde están y cuántos son los de las FARC simplemente no funciona. Todos coincidieron en que, como lo dijo el mismo Humberto de la Calle, este es el momento más grave del proceso de paz. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, dijo que un cese bilateral del fuego con las FARC es imposible. Frente a la discusión de si debe o no debe pactarse el cese al fuego bilateral con las FARC, la Iglesia Católica encuentra el debate innecesario, pues está claro que esa figura técnica y políticamente no puede darse. El gobierno no puede marchar al mismo ritmo de las FARC,
porque en Colombia no tenemos solo las FARC, tenemos 4 ejércitos, de los cuales solo uno es el ejército válido. Ahora bien, en caso que la guerrilla acepte nuevamente un cese al fuego unilateral, el gobierno adquiere una responsabilidad mayor. Buena voluntad y que naturalmente el Estado tenga la prudencia de no irlos a torear para que rompan con este cese unilateral del fuego. El proceso de paz no está en su peor momento. La percepción de los colombianos frente al proceso de paz sí está en su peor momento. Eso es lo que piensa el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. ¿Y por qué es el más difícil? Porque en este momento se está enfrentando todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es decir, cuáles son las penas que nosotros como guerrilleros vamos a cumplir. Como darse trompadas a sí mismos, así compara Monseñor Castro las consecuencias de los actos terroristas cometidos por las FARC en los últimos días. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. Alessandro Corredori, implicado en el escándalo de Interbolsa, quien fue dejado en libertad por vencimiento de términos, aseguró que su vinculación al caso no tiene nada que ver con las relaciones de sus empresas e Interbolsa, ya que él, según dice, era apenas un cliente y no un directivo de la firma comisionista. El empresario italiano Alessandro Corredori dijo que no tuvo nada que ver con la administración de dineros de inversionistas de Interbolsa. Yo era simplemente un cliente. Cualquier relación es cliente, firma inversionista o entidad financiera. Entonces mis relaciones hasta ahí llegan. Sostuvo que responderá a los requerimientos de la justicia. Y ahorita que me salgo de la cárcel después de 18 meses, lo que sí quiero hacer es pelear mi pleito. Pero espero que me dejen pelearlo en las condiciones que todos lo tienen. Simplemente esto. Y yo no me voy a ir del país. Yo voy a llegar hasta el final porque aquí está mucha gente que perdió muchísima plata. Esto es indudable. Dijo que mientras estuvo detenido no tuvo garantías. Lo único que pido yo es poderme defender como todos los otros involucrados en este proceso, en libertad, simplemente para tener las mismas garantías y para poder mirar las pruebas que la Fiscalía tiene, poder controvertirla y anexar mis pruebas. Señaló que liquidaron sus empresas y que dicho dinero corresponde a deudas con Interbolsa. Y yo sé, por cierto, pero ya estaba preso, que la liquidación ya se dio y que entregaron 14.000 millones a la liquidación de Interbolsa para reparar a los damnificados. 14.000 millones es una buena suma. La Fiscalía anunció que interpondrá una tutela para revocar la decisión de la juez décima de conocimiento que ordenó la libertad de Alessandro Corredori. La ministra de Educación, Gina Parodi, sostuvo un duro enfrentamiento con el uribismo por sus afirmaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe, a quien acusa de haberse aliado con los paramilitares y haberles dado impunidad. El director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, calificó de injuriosa e irrespetuosa la afirmación. La ministra Gina Parodi inició sus duros ataques diciendo: el uribismo habla de paz sin impunidad, no habla del desarme con perdón y olvido sin verdad, justicia ni reparación que dio a los paras. Y sostuvo que los vínculos entre paras y uribismo fueron evidentes siempre. Después acusó directamente al expresidente. Uribe, famoso por su microgerencia, autoriza la entrada del asesino paramilitar Job a Palacio por la puerta de atrás, como los mafiosos. Y remató contra el expresidente: los paras estuvieron en el Congreso y en Palacio con Uribe, 30% decía Castaño, muchos hoy en la cárcel. Las reacciones uribistas no se hicieron esperar. Yo como director del Centro Democrático lo rechazo. El presidente Uribe, el uribismo, es un partido digno, es un partido que defiende unas ideas, es un partido que hoy el país lo reconoce como la alternativa política. No podemos aceptar estos ataques calumniosos e injuriosos de la ministra de Educación. Actúa de manera irresponsable y le hace mucho daño al país, tildándonos como lo ha hecho en el día de hoy. El expresidente Álvaro Uribe le cobró el pasado uribista a Gina Parodi. Para distraer su fracaso la emprenden contra nuestro gobierno, que lo aprovecharon para ascender políticamente. Y el senador José Obdulio Gaviria hizo un trino homofóbico contra Gina Parodi, pero luego lo borró de su cuenta. En cambio mantiene este que dice: definitivamente Gina Parodi es la Donald Trump del santismo, inteligencia emocional y sentido político dignos de Trump. El presidente Juan Manuel Santos sancionó hoy la ley anticontrabando, que contempla nuevos mecanismos para castigar a las grandes mafias que promueven el delito del contrabando. En el acto, el jefe de Estado denunció que sectores políticos quieren enfrentar al gobierno con los pequeños comerciantes por razones electorales.
Al sancionar la ley anticontrabando, el presidente Santos reiteró que esta norma no es contra los pequeños comerciantes y es una medida para proteger el empleo y combatir el blanqueo de dinero. Esta ley no va en contra de los pequeños comerciantes, no afecta para nada a los que trabajan en la legalidad, como quieren sostener, como dicen quienes quieren enfrentar al gobierno con los pequeños comerciantes por razones electoreras, por razones políticas. Dijo que es un comportamiento de absoluta irresponsabilidad. Son los mismos que este fin de semana divulgaron por las redes sociales rumores falsos y amenazas que nunca existieron, también por razones políticas, por razones electoreras, en un comportamiento de absoluta irresponsabilidad, porque lo que terminan haciendo es precisamente magnificando el terrible propósito de los terroristas, que es infundir miedo en la población. También sancionó otras 5 leyes, dentro de las que se destacan el feminicidio como delito autónomo, donde las penas para quienes cometan crímenes varían entre 20 y 40 años. Otra, la modificación de las medidas de aseguramiento de privación de la libertad para reducir el hacinamiento carcelario. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos donde cuestiona las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre, según las cuales serán judicializados quienes entreguen videos de atentados terroristas a terceras personas o a los medios de comunicación. El procurador general Alejandro Ordóñez, en la carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, hace una fuerte crítica frente a los anuncios sobre la grabación y divulgación de actos terroristas. Señala el jefe del Ministerio Público que ejercer la libertad de expresión no es delito ni merece pena de prisión y que la consecuencia de la paz no está por encima de la Constitución y tampoco la lucha contra el terrorismo. Advierte que es preocupante que en el anuncio del fiscal Eduardo Montealegre se criminaliza a víctimas que graben y divulguen videos o audios con actos terroristas, para lo cual señala que es inadmisible que quienes sufren terrorismo sean intimidados por el Estado y acusados de estar inmersos en conductas delictivas. Ordóñez Maldonado dice que un transeúnte que graba en su teléfono una situación terrorista no puede ser castigado por divulgarlo en redes sociales. Y por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, le respondió al procurador Alejandro Ordóñez. Le dijo que sacó de contexto las declaraciones del fiscal Montealegre. El ministro de Justicia rechazó la carta del procurador general Alejandro Ordóñez frente a la divulgación de videos de atentados terroristas y que sean hechos por ciudadanos. El fiscal fundamentalmente se refiere a casos puntuales en los cuales, según él mismo precisó en su declaración, la revelación de videos, material fotográfico o grabaciones pueda, insisto, en un caso concreto, alterar u obstruir una investigación penal. Dijo que en ocasiones la Fiscalía pide que estos no se divulguen. En casos concretos ha prohibido la difusión de determinado video o grabación o material fotográfico porque forma parte de una investigación. Recomendó qué hacer en estos casos. Lo recomendable es que los ciudadanos le entreguen esos videos a las autoridades judiciales, primero porque así ayudan con la investigación de los hechos delictivos cometidos. Finalmente dijo que no se está violando el derecho a informar o recibir información. El fiscal Jorge Perdomo le solicitó al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura jueces especiales para que adelanten los procesos del carrusel de la contratación en Bogotá. El vicefiscal general Jorge Perdomo, a través de una carta enviada al magistrado José Agustín Suárez, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, le pide que ante la complejidad y connotación pública de los procesos del llamado carrusel de la contratación, en Bogotá se busquen soluciones al respecto. Advierte que este caso se tramita ante despachos judiciales que deben atender la carga ordinaria de trabajo, es decir, otros procesos adicionales. Por lo anterior, solicita que designen jueces con dedicación exclusiva para atender a estos procesos y cita como ejemplo la demora en el caso del exalcalde Samuel Moreno Rojas. Y aumenta la polémica por las declaraciones del magistrado Néstor Raúl Correa del Consejo Superior de la Judicatura, quien aseguró que ese alto tribunal desapareció con la entrada en vigencia de la reforma al equilibrio de poderes. Su colega Wilson Ruiz, quien ejerce la presidencia de la corporación, aseguró que los miembros del Consejo Superior de la Judicatura están obligados a cumplir con sus funciones hasta que se cumpla el periodo de transición previsto en el acto legislativo. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura le salió al paso a lo dicho por su colega Néstor Raúl Correa, quien aseguró que ese alto tribunal desapareció con la entrada en vigencia de la reforma de equilibrio de poderes. Teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura seguirá vigente hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial,
elegido el gerente de la rama judicial y se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los voceros oficiales somos los presidentes de la corporación. También anunció que arrancó el proceso de selección de los miembros del nuevo Consejo de Gobierno Judicial. Próximamente haremos las convocatorias para empezar a formar el nuevo Consejo de Administración Judicial. Según el presidente de ese alto tribunal, la reforma de equilibrio de poderes fija un periodo de transición de 1 año que obliga a los actuales miembros de esa corporación a ejercer sus funciones. La policía incautó 3 toneladas de cocaína que le pertenecían a la banda criminal del clan Úsuga. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, y el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, informaron que el hallazgo fue hecho muy cerca de la frontera con Panamá, donde se presume se ha estado moviendo durante los últimos meses alias El Gavilán, quien es cabecilla de esa organización criminal. La policía antinarcóticos y los comandos Jungla llegaron hasta una construcción rústica en Acandí, Chocó, a escasos 8 kilómetros de la frontera colombo-panameña. Allí en varias caletas estaba oculto el gigantesco cargamento. La droga estaba empacada en 121 bultos y según la policía costaría alrededor de $55 millones. Además de este hallazgo también fueron encontradas varias escopetas, fusiles e incluso un teléfono satelital. Son recursos, son dinero que este crimen organizado no va a tener para sus propias finanzas. El ministro de Defensa, por su parte, destacó como un golpe a la estructura de los Úsuga, a quienes en los últimos meses se les ha incautado casi 13 toneladas de cocaína. En ese desarrollo de la operación Agamenón hemos detenido más de 340 personas. Hemos incautado armamento, propiedades, rutas. Además de las incautaciones, la policía capturó a alias Cuchibarbi y alias Chima, quienes aparentemente procesaban la cocaína y eran los encargados de mantener contactos con otras bandas narcotraficantes de la región. La Fiscalía capturó a Alejandro Ordóñez, un contratista implicado en las irregularidades presentadas en la construcción del acueducto en la ciudad de Yopal, en el Casanare. La Fiscalía capturó a Alejandro Ordóñez Flores, un contratista implicado en hechos de presunta corrupción en el acueducto de Yopal. En el día de mañana, un fiscal de la Dirección Nacional Anticorrupción le imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares. Indicó los hechos por los cuales se le investiga. Tiene relación con un contrato celebrado en el mes de agosto del año 2011 con la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal. Un contrato por más de 7.800 millones de pesos. Por el anticipo recibió más de 3.000 millones de pesos, al parecer irregularmente. Los interventores encontraron que mientras las obras deberían ir en un 90%, apenas iban en un 4% de ejecución. La Fiscalía también solicitó medida de aseguramiento en su contra. Las autoridades capturaron a 2 funcionarios de la alcaldía de Dos Quebradas, en Risaralda, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por 1.300 millones de pesos. En las últimas horas fueron capturados el secretario de Obras Públicas y el asesor jurídico del municipio de Dos Quebradas, quien según las autoridades direccionaron la adjudicación de un contrato por más de 1.300 millones de pesos para un contratista en el 2013. Por el mismo hecho fue detenido el actual secretario de Cultura y Deportes de Risaralda, quien en ese entonces laboraba en Coldeportes y se presume que recomendó al contratista para la construcción de unas cubiertas en colegios de Dos Quebradas a cambio de la suma de 270 millones de pesos. Se advirtieron serias irregularidades en el manejo de la licitación, en algunos documentos que fueron falsificados, en algunos requerimientos que precisamente hacían parte del proceso licitatorio y que también fueron objeto de adulteración. En el proceso, un miembro del CTI, según la investigación, habría recibido una suma de dinero para que no investigara este hecho. Estamos hablando del 15% sobre el total del contrato, ya hablamos de más de 1.300 millones de pesos. Los detenidos fueron cobijados con medida de aseguramiento por los delitos de cohecho, prevaricato por acción, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público e incumplimiento de requisitos para la celebración de contrato. La Defensoría del Pueblo reveló un informe sobre la violación a los derechos humanos en los centros de detención preventiva para adolescentes en el país. Bienestar Familiar señaló que al menos uno de estos lugares será cerrado por no cumplir con sus funciones de resocialización. La Defensoría del Pueblo visitó 18 centros transitorios de detención para adolescentes en 6 ciudades del país, donde se detectó una grave situación humanitaria. No solo el tema material de la infraestructura, de la violación de sus derechos que están siendo sometidos a castigos que no están consagrados en la ley, a la privación de acceso a derechos quienes son padres de familia, a tener
acceso a la visita conyugal. Aseguró que algunos eran aislados ilegalmente en celdas no convencionales. De aislamiento en celdas con un prototipo de cárceles que está expresamente prohibido por la ley. Indicó algunas recomendaciones como cerrar centros de detención preventiva. Ahí estamos recomendando algunos centros aquí en Bogotá, en Soacha, que la verdad, la infraestructura, el sistema como los venían abordando a los jóvenes no cumplía con los parámetros legales. Uno de estos ya está en proceso de cierre según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos trabajando de manera mancomunada con la entidad territorial para lograr de alguna u otra forma cumplir pues con el cerramiento de este centro. El informe fue presentado en la Defensoría del Pueblo. Después de un consejo de seguridad en el que se analizaron los atentados contra sedes de Porvenir en Bogotá, el alcalde Gustavo Petro reveló que solicitó a la Fiscalía una investigación a fondo para determinar quiénes, con fines políticos, difundieron mensajes de zozobra y terror en redes sociales sobre supuestos carros bombas en centros comerciales. Tras indicar que mediante cámaras de seguridad en la zona ya se tienen identificados a quienes participaron en los atentados de la semana pasada, el alcalde Gustavo Petro señaló que hay redes de comunicaciones pagas interesadas en generar terror en la ciudad. Buscan generar zozobra en una sociedad para fines políticos. Aunque el alcalde descartó que los atentados hayan sido motivados por la campaña electoral que vive Bogotá, indicó que detrás de los mensajes en redes sociales sobre atentados contra centros comerciales hay fuerzas políticas que quieren sacar un crédito electoral. El alcalde le ha solicitado a la Fiscalía que inicie averiguación de quienes están financiando y organizando aparatos comunicacionales en las redes para generar pánico y zozobra. O sea, la investigación no es solamente sobre quienes pusieron las bombas, sino sobre quienes utilizaron las bombas para generar pánico en las redes sociales. El alcalde reiteró que el principal sospechoso de los dos artefactos explosivos es el Frente Domingo Laín del ELN. Además, indicó que por dificultades logísticas y por tener que regirse a la disponibilidad aérea comercial, no pudo devolverse desde París el mismo día de los atentados. El vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció el inicio de los procesos de licitación de 57 proyectos viales de obra pública que comprenden el 58% de la red nacional de carreteras. Desde mañana el Gobierno Nacional dará inicio a los procesos de licitación de 57 proyectos que componen el Plan de Vías de Obra Pública. Entre septiembre y noviembre se llevarán a cabo las audiencias públicas de adjudicación. Todos los días se abrirá una licitación o dos o tres, hasta que terminemos de adjudicar. La ejecución de obras se inicia de inmediato, por tratarse de contratos de obra pública. Estas vías de obra pública cuentan con un presupuesto de 4 billones de pesos. Se intervendrá el 58% de la red vial nacional y el 42% de la red secundaria en 21 departamentos del país. Todos complementarios, en su gran mayoría, de las autopistas de la prosperidad, el programa 4G. Para estas obras no se van a otorgar ningún tipo de anticipos hasta que sean entregadas y finalizadas. Todos los funcionarios de Invías aceptaron someterse a las pruebas de polígrafo durante el proceso licitatorio de esas obras públicas. El precio del dólar comienza la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.665 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.500 y la venden en 2.550 pesos. Un euro cuesta 2.950 pesos con 46 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 12,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.635 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,23% a 1.309 puntos. La acción que más subió fue la de Fabricato con una valorización de 2,86% a 14 pesos con 40 centavos. La acción que más cayó fue la de Canacol Energy con una pérdida de 4,75% a 5.410 pesos. Accidentada etapa del Tour de France. Nairo Quintana entró noveno. Ya volvemos. Dior presenta su universo romántico en la Semana de la Alta Costura de París y Austria se convierte en la sede de la Convención Mundial de Body Painting. Después de comerciales verán estos alucinantes trabajos.
A continuación, las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. Parece que Facebook no se quiere rendir frente a las características que ofrece la aplicación de mensajería efímera Snapchat. Por esto, la compañía de Zuckerberg, en la última actualización de su aplicativo móvil, incluyó propiedades similares a la aplicación del fantasmita, en un intento de llamar la atención de los más aficionados al retoque fotográfico. Por ahora, usted puede disfrutar de las nuevas características de Facebook en sus dispositivos iOS. En el momento de seleccionar una imagen de su galería, le aparecerá un icono de edición. Al pulsar sobre este, podrá aplicarle filtros clásicos a su instantánea. También puede complementar escribiendo texto sobre la foto con letra imprenta y cambiar el tamaño y el color de esta. Por supuesto, no se podían quedar por fuera las pegatinas o stickers que ofrece Facebook. Ya tiene unas predeterminadas. O puede descargar más desde la tienda virtual. Este esfuerzo lo hace la compañía de Mark Zuckerberg para recuperar el público joven, acaparado en su gran mayoría por la aplicación de mensajería instantánea Snapchat, en cuya compra fracasó Facebook. Por esto, Facebook lanzó al mercado aplicaciones similares, como Slingshot, pero no tuvo respuesta masiva por parte del público. Después intentó con Stickerd como aplicativo independiente para ponerles pegatinas a sus fotos en tiempo real. Pero finalmente fue agregada esta última funcionalidad desde Facebook para móviles. Con esta novedad en la aplicación de Facebook para dispositivos móviles, es incierto si, al igual que en Snapchat, los contenidos que usted publique desaparezcan después de un tiempo. ¡Feliz noche! Atención, hay una información de última hora, es el anuncio que acaba de hacer el presidente Juan Manuel Santos, que cambia la mitad de la cúpula militar. Entra como comandante del ejército el mayor general Alberto Mejía Ferrero, reemplazando al general Lasprilla. Después entra para la Armada el almirante Leonardo Santamaría, reemplazando al almirante Hernando Wills. Y entra también a la Fuerza Aérea el general Carlos Bueno, reemplazando al general León. Siguen en sus cargos el general Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Blaine, comandante del Estado Mayor Conjunto, y el director de la policía, el general Palomino. Son los cambios que acaba de anunciar el presidente Juan Manuel Santos en la mitad de la cúpula militar. Profe, siga usted con la información deportiva. Gracias. Gracias, profe. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI 7 PM. Luego de que Donald Trump llamara hipócrita a la actual Miss Universo Paulina Vega Diepa por no estar a su favor, la colombiana no se ha quedado callada sobre lo acontecido, pues ha expresado que no renunciará y que se mantiene en su posición a favor de la comunidad latina. Luego de que Paulina Vega calificara los comentarios de Trump sobre los inmigrantes ilegales como injustos e hirientes y afirmara que la organización de Miss Universo trabaja de forma independiente de sus dueños, el magnate se refirió a ella en su cuenta de Twitter tildándola de hipócrita por criticarlo, pero aún así mantener la corona. En entrevistas para diferentes medios de comunicación, la reina se defendió. Fue enfática en que mantiene su posición sobre las declaraciones de su jefe, pero tiene compromisos contractuales con el concurso y no va a renunciar al sueño por el que ha luchado toda su vida por una campaña política. Igualmente agradeció el apoyo de la comunidad y manifestó su deseo de ser la vocera de los inmigrantes latinos. París le dio la bienvenida a uno de los eventos consentidos de la moda, la Semana de la Alta Costura. Raf Simons, diseñador de la casa Dior, fue el encargado de inaugurar las pasarelas. El Jardín de las Delicias, así se denominó el espacio futurista con paneles transparentes de colores en arte puntillista y frutas gigantes que ambientó la pasarela otoño-invierno de Raf Simons para Dior. Un viaje a través del tiempo inspirado en diferentes épocas, los maestros flamencos, la Edad Media y el Renacimiento. Cinturas altas y ceñidas, asimetrías en las mangas, superposiciones en las que se destacan los chalecos metalizados o en pedrería, una colección con mucho vuelo, prendas anchas, faldas en A, abrigos y pantalones bota campana elaborados sobre todo en cachemir, cuero y piel. Un despliegue de transparencias, colores pasteles y neutros, prints discretos y contrastes. El enfrentamiento glamuroso entre la pureza y la opulencia.
Hoy inició uno de los encuentros artísticos más llamativos de Europa, el Festival Mundial de Body Painting. Diseños espectaculares y algunos extraños quedaron plasmados en el cuerpo humano, que sirvió como lienzo. La imaginación no tiene límites, en especial si eres artista y haces parte del Festival Mundial de Body Painting, que se realiza en Austria. El cuerpo se convierte para estos creativos en una hoja en blanco, en donde plasman formas transformándolo así en una obra de arte viva. Más de 30.000 visitantes asistieron a este encuentro. 45 modelos se transformaron gracias a técnicas tradicionales con pinceles u otras más modernas con aerógrafos, en personajes míticos, de hadas o futuristas. Para finalizar este proceso se realizó un desfile en el que se exhibió el trabajo final, en el cual fue juzgado en diferentes categorías, una tendencia que cobra relevancia y que deja ver desde ya ideas para aplicarlas en Halloween. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI 7 PM, pero los espero en la emisión central con mucho más. Hasta entonces. Hola, después de la pausa, secreto desde Medellín. 1. El metro de Bogotá se estudia en Medellín. 2. Controversia sobre relleno sanitario en el Valle. 3. Uniautónoma de Barranquilla tendrá camiseta de Naciones Unidas. 1 desde Medellín, 2 desde Cali y 3 desde Barranquilla después de comerciales. Hola, nuestros secretos de hoy. 1. El metro de Bogotá pasa al tablero en Medellín ante expertos del mundo. La financiación del metro de Bogotá es el tema central de la 20ª sesión de ALAMIS, Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, que reúne aquí, en Medellín, a directivos y expertos de 38 metros de América Latina y Europa. La sesión inicia mañana y Diego Sánchez, gerente de estructuración del metro de Bogotá, será el encargado de exponer los detalles del proyecto. Les anticipo las recomendaciones que ALAMIS tiene para Bogotá. 1. Bogotá no puede enfrascarse en discutir si es mejor metro o ampliar Transmilenio. Los necesita a los dos, de manera complementaria. 2. El costo de construcción no puede ser el objeto del debate, sino sus beneficios, productividad y salud. Eso compensa los costos. 3. Bogotá necesita pensar desde ya en otros medios de transporte como tranvías y cables. Las conclusiones se conocerán oficialmente el próximo miércoles. 2. Hola, secreto desde Cali. ¿Qué pasará con las basuras en el valle? ¿Habrá o no nuevo relleno sanitario? La construcción de un nuevo relleno sanitario en el Valle del Cauca preocupa especialmente a los habitantes del municipio de Toro, en el norte del departamento, porque es allí donde se ha dicho que se hará el relleno. Esta sección conoció que el gobernador Uweimar Delgado rechazó esta opción. Resulta que el mandatario estuvo de visita en Milán, Italia, donde se reunió con especialistas sobre el aprovechamiento de residuos sólidos que permite amortiguar el problema de las basuras en el valle. Delgado intenta copiar este modelo consistente en un proceso de recuperación de los residuos que se convierte en energía. Hoy en el Valle del Cauca tenemos el problema de Yotoco por el relleno sanitario. A 20 kilómetros a la redonda, los olores están perjudicando a la comunidad. Ahí se podría instalar esa planta para transformar las basuras en energía. El gobernador ordenó iniciar estudios para construir esa planta. Aunque se entiende que los mandatarios gobiernan hasta el último día de su periodo, sí tiene sentido contratar estos estudios en este momento, en plena lucha electoral. No se conoce ni los costos del contrato, el tiempo que se requerirá para contratarlos y muchísimo menos si el próximo gobernador, sea quien sea, estará de acuerdo en ejecutarlos. 3. Nuestro secreto desde Barranquilla. El Uniautónoma Fútbol Club se constituye en el primer equipo en la historia del fútbol en Colombia en lucir en su camiseta campañas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Respira Paz y Corazón Azul son las iniciativas de las Naciones Unidas que lucirá el equipo universitario en el segundo semestre del año. Así lo hace el Barcelona con la UNICEF, que es organización de la ONU. Respira Paz promueve la convivencia entre las personas y Corazón Azul previene la trata de personas. La primera irá en la parte frontal de la camiseta y la segunda en el dorsal. Se trata de un convenio que la Universidad Autónoma del Caribe suscribió con las Naciones Unidas y que permitirá que docentes del alma mater se formen en esa organización internacional.
Uniautónoma estrenará su camiseta ante Alianza Petrolera el próximo viernes en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca. Buena idea, sobre todo en un equipo como Uniautónoma que se vio enredado por sus vínculos con doña Silvia Guete, investigada por la Fiscalía. Hasta mañana, que descanse. Aquí algunas de sus opiniones a la pregunta que formulamos hoy en @CMI La Noticia, nuestra cuenta en Twitter, sobre la sanción que dio hoy el presidente a la ley que tipifica el feminicidio como delito autónomo. Albeiro Torres B. ¿Qué sacamos que sea un delito si les dan casa por cárcel o después se hacen pasar por locos? Ryan Musan se pregunta, ¿antes no era un delito? Cero tolerancia al maltrato de cualquier tipo contra la mujer. Y @Beltrash88, debió ser un delito desde el principio de los días, pero muchas mujeres por miedo harán que sirva de poco esta ley. Algunas de las opiniones. Y un tema que refresca, profe, para que vaya a cine y vea Intensamente, una excelente película de Pixar. Quise ir ayer y no conseguí entradas. Pues porque es fantástica, tiene que reservar con tiempo. Sí, señora. Bueno, así llegamos al final de esta edición de CMI, a las 9:30, más CMI. Y a las 8:50 la información internacional. Feliz noche.